Creo que la teología pastoral tiene que darse desde la perspectiva de la el planteamiento de qué cosa es no solamente lo que yo debo de hacer como pastor, ¿no? No solamente es aquello que debo de planear, lo básico que tenemos que ver es lo concerniente a la iglesia, ¿no? La liturgia, servicio, atención, consejería, visitación, predicación, evangelización, formar líderes, formar ministerios, desarrollar dones, eh, abrir nuevas obras, instalar nuevos proyectos, en fin, todo eso es lo que podíamos hablar de la tarea del pastor básicamente, ¿no? Pero no solamente en esto consiste esa, digamos, eh, es la tarea práctica, es la tarea eh, real que uno hace y también, por supuesto, atendiéndose a hacer, por ejemplo, predicación en radio, comunicación, desarrollar de repente producción de libros o literatura, um, hablar sobre problemáticas diversas, promoviendo conferencias, promoviendo relaciones con las instituciones que están cercanas a la iglesia o al grupo de referencia, ¿no? Sea un distrito, sea un caserío, sea de repente el círculo que tiene que ver con los vecinos, ¿no? En fin, las asociaciones que por ahí también tiene que haber contactos que sirvan de alguna manera para la conexión frente, frente a la gente, frente a la tarea que pretende realizar. Las visitas a los mercados, los hospitales, en fin, todo ese tipo de cosas que se trabajan. Pero básicamente uno se tenía que preguntar esto, ¿no? La pregunta, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos las tareas que hacemos en la iglesia? ¿No? Esa es una pregunta creo que válida, ¿no? No sé si se han puesto a pensar ustedes en eso. A ver, quiero que nos planteemos este asunto ahora. ¿Cómo hacer entonces para que nosotros podamos plantear una tarea de pastoral que sea más como más, digamos, reflexiva, ¿no? Y que apunte también a un diagrama teológico, a una propuesta teológica que me sirva de referencia. ¿Mm? O de repente también en medio de las circunstancias, por ejemplo, esto del COVID, o las muertes, o la vida. Ahí aparecen también principios que tienen que ver con una teología pastoral, ¿no? Ya escuché a alguien, a ver. Pastor, Adelante nomás, participen. disculpe por favor, un poco no escuché bien el audio. ¿Puede repetirnos la? Ya. Pero me estás escuchando, ¿no? ¿Estás escuchando, Alejandrina? Sí, ¿Me pastor. escuchas? Ya, Sí. escuchan bien. A José Cuya también lo veo recién. Sí, pastor. Ya, la idea que estamos planteando entonces es eh, cómo reflexionar sobre el ministerio pastoral, ¿no? Uno es cómo me confronto mi ministerio y cómo puedo yo, eh, digamos, a quién acudir para poder eh, presentar, ¿no? La propuesta adecuada a la iglesia, al consistorio, a la junta directiva. Sí, hay que hacer ciertos proyectos, pero pienso en esto, confrontándote con la palabra de Dios y delante de Dios para ver si lo que estás haciendo concuerda con aquello que Dios quiere hacer en un determinado lugar, ¿no? O solamente pensamos que la tarea de la iglesia podría ser
¿no? Atender el culto, atender el servicio, ver la consejería pastoral, las visitas, las diferentes visitas, ¿no? A los hogares, a los hospitales, quizás a las casas, la evangelización, el discipulado, la formación de liderazgo, formación, descubrimiento de dones de los miembros, abrir nuevas obras, extensiones, ¿no? Hacer misiones. Bueno, eso es lo que más o menos entendemos que es lo que hace un pastor, ¿no? ¿No? ¿O no? Así es, pastor. ¿No? Más o menos eso es lo que hacemos. Entonces pensamos que esa es la tarea pastoral. ¿Es esa solamente la tarea pastoral? A ver, ¿se define solamente el trabajo pastoral en base a esas tareas o hay algo más que deberíamos plantearnos? Hablábamos anteriormente, pastor, de que un pastor tiene que ser un consejero también, ¿no? Ya, claro, también hemos dicho eso, ya hemos hablado de la consejería pastoral, sí. Pero ¿qué más? Es necesario entonces ver cómo trabajar nosotros este asunto que quede claro. Aunque posiblemente cuando uno va, y aquí planteo otra cosa que sea mucho más práctica, a ver. ¿Cuántos están haciendo una labor que corresponde a la pastoral, a ver? O alguna ayuda, o algún don, o un ministerio, ya. Vamos a poner un ministerio. Discipulado. Ya, porque fíjense, la tarea pastoral, pensamos que solamente, bueno, es lo que yo he mencionado, ¿no? Pero la pastoral también implica cuando tú tienes el liderazgo y estás a cargo de ciertas personas y tienes influencia con estas personas, ahí estás haciendo una labor pastoral. Y si estás haciendo discipulado, claro, lo estás haciendo a tono de enseñanza, como maestra, como guía, ¿de qué manera? A ver, Alejandrina, ¿de qué maneras? Por ejemplo, tengo a cargo un grupo de ancianos, me refiero a ancianos viejitos, que estamos, que estoy discipulando hace 4 meses recién. Entonces, llevamos la palabra en parte y hemos empezado ya el discipulado 1 para que ellos puedan llenarse de conocer más de Jesús, ¿no? Ya, entonces tú estás haciendo un trabajo con ancianos, con personas de la tercera edad, Ajá. ¿no? Esto se conoce en términos de formación o de educación, eh, gerontología. Gerontología, wow. Gerontología. La gerontología, y también está, la gerontología es el estudio con respecto al grupo de ancianos, ¿no? De gente anciana, de edad, que tiene su propia particularidad y hay que hacer una tarea pastoral especial para ellos, ¿no? Un discipulado para ellos también implica pues tener paciencia, un poco de demanda también de orden, porque a veces se portan como niños y hay que tratarlos de guiarlos, ¿no? Tienen otras visiones de la vida, algunos dan consejos porque ya tienen la experiencia, otros como que ya olvidan cosas, ya la memoria no es frágil, hay la memoria, por ejemplo, inmediata, la que es rápida, se olvida, ¿no? Están muy instante hablando de una cosa y posiblemente la repiten de nuevo o pierden eso. Sí recuerdan mucho lo que está lejano, ¿no? Lo que está atrás, ¿ya? Cuando eran niños o cuando eran jóvenes, en fin, cuentan sus historias, pero falta la memoria, digamos, inmediata es la que falla generalmente, ¿no? Y algunos allá tienen otras enfermedades, ¿no? Alzheimer, otros tienen, ¿cómo se llama la otra enfermedad? Parkinson, ¿no? O otro tipo de enfermedades también, ¿no? Típicas de la ancianidad, ¿no? La presión alta, por Bueno, esta además, pareja de ancianos tiene 70 años
Ya. Sobre todo ¿cómo se llama? Se llama don Víctor, tiene cáncer a la próstata, Ah, ok. tiene un tumor en los intestinos, o sea que ya está complicado, pero de todas maneras se le está ayudando a que él Y no pueda sacarse adelante. No, está en ese proceso porque por este problema de la cuarentena no ha podido buscar claro, claro. resolver esta situación aún. Bueno, Ajá, bueno, ahí está. pero Eso, bueno, aunque la próstata da, no a esta edad, también puede dar a partir de los 40, ¿no? Comienza la situación, ¿no? sí, Pero a los 70 ya es bastante dificultoso como para poder claro, eh, operar, aunque sí sí se hace, se opera y por lo menos la calidad de vida continúa, ¿no? Se hace un claro. poco más, más viable la situación, todo eso. Y bueno, sí, sí es eh, muy bien, ese es un caso, pero otras de las enfermedades básicamente de el corazón, ¿no? La memoria, ¿no? Eh, qué sé yo, también el aislamiento, la soledad, caen en depresión, bueno, en fin, ese tipo de cosas puede darse a ese tiempo, ¿no? Y bien, ya se fueron los demás, no sé qué pasó. Sí, Joel, José y el otro José. Y Joel, no te vayas a dormir. A ver, Joel, Pastor, tú, ¿cómo se sí, llamaba ese discipulado? Gerontología, digo, gerontología. no, la gerontología es el Ger- tratamiento o el estudio de las personas de edad, ¿no? ahí era, Para personas de se edad, llama sí. así. Le llaman tercera edad a algunos, yo prefiero decirle ancianos, ¿no? ¿Ya? O que tiene que ver con el estudio del envejecimiento, ¿no? Ok. ¿Ya? Entonces, y así como hay la pedagogía, Ujú. ¿ya? También existe la andragogía. Andragogía, ¿qué es Sí, eso? dentro de la andragogía es el estudio que se da a los adultos, a las personas Andra- adultas. Es el estudio, es lo que estaría más o menos lo que está pasando con ustedes, ¿no? Básicamente Ujú. José, Alejandrina, ¿no? Sí. Y José también está por ahí. En cambio, otro José Cuya y Carlos son jóvenes, ¿no? Un promedio de 30 años por ahí, ¿no? Entonces, ellos todavía están en esa línea. Aunque algunos dicen que andragogía es a partir de los 25 para arriba, ¿no? Ay, ¿Ya? ya, Entonces significa el, el- el estudio que se hace para adultos, para personas adultas. ¿Ya? El estudio generalmente que se hace es para adolescentes y jóvenes, ¿no? Hasta más o menos 25 años. La universidad más o menos es el promedio, o máximo 30, ¿ya? Y luego ya viene la aplicación del trabajo. Entonces, todo estudio que sea posterior es un estudio andragógico, ¿ya? ¿Ya? Andragogía. Pero también dentro de eso también está la a ver, creo que también se llama gerogogía, algo así, ¿ya? ¿qué? ¿Quiero qué? O sea, la hiero, hierogogía creo que se llama, o es el estudio que tiene que ver con los ancianos. O sea, dentro de la andragogía hay otra especialidad, ¿ya? Que tiene que ver con el estudio para específicamente ancianos. Y tú estás trabajando esa parte también, ¿ya? Sí. Con lo que es estudio. Ahora voy a buscar aquí, a ver si lo encuentro, este, y, y poder tener por lo menos una idea de lo que estoy planteando. Um, en esto no hay, a ver, ya, en educación está, yo lo tengo en educación. A ver, andragogía, acá está. Estudio para adultos y
Y el otro, el estudio hay psicoandragogía también, ¿no? Que tiene que ver con conocer la psicología del adulto para el andragogía, sí. Y el otro es la otra palabrita tiene que ver con gogía también, que es el punto focal ahí para el trabajo, pero estaba buscando jerogogía, ¿no? Hierogogía, ¿ya? Que es entonces el estudio para los adultos, ¿no? Bueno, Querogogía. sí. Eso básicamente tiene que ver con un estudio, básicamente. Tiene que ver con la forma de cómo darle un estudio a los adultos y a los ancianos, ¿no? Porque cada etapa de la vida tenemos tenemos que usar métodos diferentes, ¿no? Es diferente enseñar a niños, diferente enseñar a adolescentes, diferente es enseñar a los jóvenes y también a los adultos. Luego, ahí viene la pedagogía que hemos dicho, y luego la hierarquía, que es el estudio con los ancianos, ¿no? O sea, hay todo el proceso. Hoy día la educación se ha llevado hasta esos límites, ¿no? O sea, no hay edad en que uno puede decir, tengo que descansar o no, ya no se puede, ya esta edad no te permite para estudiar. No, hay etapas y la educación la dividió de esa manera. El problema que tenemos es que casi todas las naciones, los países, cuando hablan de educación regular, hablan de la edad que corresponde a la edad escolar. No contempla el adulto. Entonces el adulto tiene que ver con otra sección y entonces ahí está, por ejemplo, las, creo que se llama los CEBAS, creo. Sí, los CEBAS, en el Perú hay CEBAS que son los centros educativos para adultos, para ir nivelándolos o para completar sus estudios, ¿no? Eh, Eso se contempla en una etapa. Y bueno, ahí puede entrar toda persona, ¿no? Desde los que no han terminado sus estudios formales en la etapa escolar y hasta ancianos, ¿no? Entonces ahí esa parte, hay gente y los maestros se preparan para ese tipo de enseñanza, ¿no? Entonces, en un estudio como el seminario se supone que están jóvenes, pero también vienen adultos, así que ahí hay una mezcla. Y casi la mayoría de profesores, bueno, no establecemos. La mayoría no estudia pedagogía o no lleva pedagogía. Generalmente hacemos el estudio del trabajo para enseñanza desde el conocimiento que uno tiene y atendiendo de que hay un ministerio de enseñanza, ¿no? O un don, ¿no? Pero siempre es recomendable también la formación, ¿no? Que eso es indispensable. Pero el caso tuyo es de discipulado, ¿no es cierto? No solamente le estás enseñando, ¿no? Bueno, hay algo de enseñanza, ¿sí? Pero el discipulado tiene que ver más allá que eso. A ver, Argentina, ¿tú qué dices? ¿Solamente lo reduces a las clases de estudio, al material que tienes, o tienes otro tipo de acompañamiento? Eh, en un inicio solamente se llevaba la palabra, después ya pasado después de 2 meses iniciamos con el estudio del discipulado. Ya, Bueno, va acompañado, ¿no? ¿Cómo se llama? Mm, con palabra, con todo, ¿no? ya. ¿Ves cada caso entonces? Sí. ¿No? Ya. No, está bien. Eso es parte de la pastoral. O sea, eso es una pequeña área de trabajo que debemos llamarle pastoral. Lo que pasa es que no le llamamos pastores o no le decimos eso. Uno, porque eh, en algunas iglesias quizás lo ponen, le ponen, ¿no? El pastores de los ancianos, pastores de jóvenes, pastores de niños, ¿no? Pero no necesariamente se le da en otras iglesias. Generalmente la iglesia donde tiene solamente a un pastor principal,
siempre solamente lo demás se llama, a lo máximo que se le da es liderazgo, ¿no? Ya, es Mm, líder o director o superintendente de tal o cual sección, ¿no? Esa es la idea. Pero básicamente todo el que está trabajando con personas está haciendo un trabajo pastoral, ¿ya? mm, ya. Eso, entiéndalo por algo. Ahora, no sé, entonces se nos viene, no, yo ya ahora soy pastor. No es esa idea, porque no están cumpliendo la función, porque no están a cargo de una iglesia, pero sí Claro. están haciendo una labor o un ministerio en una área de la iglesia que necesita. O sea, hay un pastor y hay pastores, ¿no? Los que están ahí en la labor con la gente. Eso es, creo que hay que trabajarlo bien. Y si uno infiere en esto, de repente Dios le va a poner en otras áreas y al final puede lograr pastorear una iglesia, ¿no? Claro. Eso sería la finalidad en todo caso, ¿no? Que el seminario se abrió para tal idea, para formar pastores y que tengan las capacidades o por lo menos las herramientas para poder estudiar, liderar una iglesia, guiar una iglesia, ¿no? El otro día estaba viendo de lo que había hecho el seminario. Hay algunos estudiantes que hoy día son pastores, ¿no? Y les puedo mencionar a varios aquí, ¿no? Que han salido del seminario, ¿no? Está Gabriel, que está más cerca, Gabriel y Pamela, no sé si algunos los conocieron a ellos, están en Trujillo, pastoreando, ¿no? Bien. Eh, Ronald, que lo tuvieron en dos oportunidades, creo, de profesor, ¿se acuerdan? Buen profe, buen profe. Roman Ham, ¿no? Buen profesor, Sí, tiene una buena capacidad, buen sí, conocimiento y sabe cómo transmitir, conoce de teología. Es uno de los muchachos más profundos y creo que ha sido uno de los alumnos que más capacidad han recibido en todo este tiempo. Él ha sido alumno nuestro. Artemio también, que está en la iglesia en Betanía. Mauricio, que está apoyando la iglesia con el pastor Luis Castro. Eris Uribe, que está de pastor en Manchay, ¿no? Ahí vamos como 5 o 6, ¿no? Ya. ¿Qué más hay? Hay otros también que están ahí, que han recibido estudios, pero no todos completos, pero sí han participado con nosotros. Por ejemplo, Jorge Mapardía, que ya era pastor. Ya. Hubo Oscar Bautista, también, que ya también era pastor, ¿no? Pasó por nosotros, ¿no? ¿Quién más hay? Algún otro, un chico Grados también, que ahora está haciendo su labor, pero no terminó su estudio, pero está de pastor ahora, ¿no? Y después, ¿quién otro más? Bueno, Enrique también, Enrique que estuvo un tiempo con nosotros de Iquitos, creo que también sí sigue, estaba haciendo su labor en Iquitos, también en su iglesia, ¿no? O sea, más o menos, tranquilamente tenemos una docena más o menos de los que han terminado de estudiar, y de repente un poco más, ¿no? Eso no lo hemos contabilizado totalmente, ¿no? Pero es lo que más o menos podemos calcular con respecto al número. Y claro, son 10 años y deberíamos tener más posiblemente, ¿no? Pero de los que han pasado, hay muchos más, ¿no? Pero que ya venían formados y ya tenían un ministerio o una tarea, ¿no? Bien, entonces Gandea nos contó esta historia. Joel, tú estás haciendo también una labor. Pastor, buenas noches. Bueno, igual apoyando en discipulado y, bueno, de suplente del pastor, cuando no Suplente, está en prédicas, una suplente, especie ajá. de suplente, no asistente. Todavía no es asistente. Todavía no. Ya. Bueno, el futuro puede ser Sí, pastor, que llegue ya de suplente a asistente, ¿no? O sea, estás haciendo algunas tareas como predicación, enseñanza, ayudando al pastor, ¿no? Ya. Ayudante en todo caso, no sería ayudante de pastor.
Bueno, Sí, ajá. ¿cuánto tiempo y qué cosa has visto en todo ese tiempo de trabajo, de esta tarea? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Te adaptas? Eh, ¿Hay algunos conflictos? ¿Hay alguna situación que plantear? Dime, a ver. Eh, bueno, estos últimos tiempos había mucha desidia de los hermanos, ¿no? Como que hay que estar empujándolos mucho para estudiar, ¿no? Siempre dejan el estudio de la palabra para el último. Ya. Después de todas sus, como se dice, después de todas sus ocupaciones, si sobra tiempo, estudiamos, ¿no? Pero Ah, hemos ya. estado batallando y ya habíamos logrado levantar el grupo, pero justo empezó ya la pandemia. Pero sí, sí, Pero ahora también por Zoom hemos reiniciado ya casi 2 meses de discipulado por el Zoom y sí están respondiendo Ya. los Ahí, hermanos. ahí tú estás entonces en una zona donde posiblemente los hermanos no hayan tenido mucha, qué sé yo, formación educativa, de repente, puede ser. Más o De menos todo puede hay, ser. pastor. Hay, Ya, sí, de todo hay, de quinto, secundaria hasta profesionales. allá, Eh, ya. los profesionales Pero, son más difíciles porque ya. están estudiando otras carreras, tienen Ah, maestría, o sea, tienen otra preocupación y en el ese caso. tiempo ya no les sobra Ya, entonces para hay una estudiar, sí. preocupación ahí, ¿no? Otra preocupación diferente a la tarea. Ya, bueno, eso, eso se da, ¿no? Porque hay una ventaja cuando la gente es profesional y es cristiana, y si es dedicada al estudio, porque el hecho de que ser profesional no todos estudian, ¿no? Ya tienen su profesión y ya se olvidan del estudio, pero muchos otros tratan de desarrollar en su carrera y siguen con esta énfasis del método de estudio. Y cuando entran a conocer al Señor, entonces comienzan a estudiar y a analizar el texto hasta por su propia cuenta, ¿no? Y vienen con inquietudes, preguntas y todo eso, es bueno y tratar de explotar ese aspecto también. Pero entonces solamente haces esa parte, ¿no? No estás haciéndose de consejería, de apoyo, de ayuda. No, todavía no. Está bien, ¿no? Ya, entonces, bueno, Solo el discipulado y como decía en las prédicas, cuando el pastor no está, ya tengo ya. Y al discipulado en ahí el sentido de enseñanza, ¿no? predicando. ¿No? Sí, Ya. sí, Porque solo hay que, enseñanza. claro, nosotros le llamamos discipulado cuando estamos adoctrinando. En realidad se llama adoctrinamiento. Deberíamos llamarlo así, ¿no? Porque le estamos enseñando doctrina. El discipulado es mucho más que eso, ¿eh? El discipulado tiene que ver con la vida, con la formación, con guiar a la vida espiritual, a la búsqueda de Dios, a hacerle que desarrollar esta parte para que pueda manejarse en acercarse a Dios y cómo luego estar con la palabra también, ¿no? Y amar la palabra de tal manera, no tanto como estudio, porque eso es un problema que tenemos y más en nuestro país, ¿no? Entonces necesitamos hacerle ver que es más que eso, es amar la palabra, a reconocerla como la guía, como que hay que aplicarlo para la vida, que es necesario vivir esa palabra, que sea parte de nosotros y luego también compartirla a otros, ¿no? Y poco a poco se va aprendiendo, pues porque yo no recuerdo que a mí me hayan hecho memorizar textos. Hoy día no sé, pero hay esa juguera de algunos no, para la próxima semana ya, me memorizan 5 textos, ya. Pero yo no, me acuerdo que los textos se me pegaron tan rápido y el primero fue 2 Corintios 5:17. No fue Juan 3:16, como muchos dicen, que se pega Juan 3:16, no, fue 2 Corintios 5:17. Ese fue mi clave. Y después ya vinieron los demás, ¿no? Pero nadie
me obligó a eso, sino que yo mismo tuve que, en el estudio de la Biblia, leyendo la Biblia, se quedaba la memoria, se pegaba en uno y ya y quedó la memoria, igual que los coros, ¿no? Los himnos también quedaban igual, los cantaban un par de veces y ya se quedaba para siempre. Y hasta ahora recuerdo muchos algunos himnos por ese motivo, ¿no? ¿No? Bueno, es que tengo memoria musical, me gusta mucho la música, de paso también a mí, ¿no? Por eso es que se me pegó también. Bien, Joel, está bien. Entonces, ahora José Brici, ¿cómo estás? ¿Tú cómo estás haciendo? A ver, tus tareas, o si quieres presentar también tu parte que has hecho ahora también. Los demás lo han hecho también, ¿no? Habíamos dicho que hagan una tarea para el asunto pastoral. Inclusive les publiqué una propuesta, ¿lo han visto? Una, les entregué ahí la semana pasada, después de clase, ¿no? Que corresponde a una iglesia, es un plan de trabajo, ¿ya? Así, Pastoral, ¿no? Que incluye varias cosas ahí, ¿no? No sé si de repente lo compartimos después para mirar algunas cositas de eso. Sí, José, a ver, dinos. Bueno, pastor, yo también, estoy con los jóvenes como líder de jóvenes en la iglesia y también una vez al mes me dan la oportunidad de dar mensaje en la iglesia. Oh, ya, ya, Ujú. ya. Y Entonces, ya, mm, entonces tienes un liderazgo pastoral ahí, ¿no? sí, me dan la Ya, oportunidad. espero no confundirlos en las tareas que están haciendo. Estoy diciendo que a partir de aquí, ¿no? Entonces no se consideren, no, ya soy pastor, no, sino que la naturaleza del liderazgo es pastoral. Lo que haces Claro, con la pastor. gente, el apoyo, la enseñanza, la formación, el discipulado, todo lo que se hace, ya, y en el liderazgo ya estás haciendo una pastoral de alguna manera, ¿ya? Y esa pastoral la recibes, la orienta el pastor, está guiada, está sujeto al pastor. El que va desarrollando un ministerio, un don, está en esa guía. No es pastor todavía, no es pastor, ¿no? Claro, pastor. Aunque podría serlo, potencialmente sí, podría ser un pastor, ¿ya? Pero eso no me hace todavía, tengo que sujetarme al pastor y a estar dispuesto a trabajar para el Señor, sujeto al ministerio del pastor que está dirigiendo la iglesia, ¿no? Y si al pastor ya me incluye dentro de su equipo pastoral o de un trabajo pastoral específico, ya es otra cosa, ¿no? Y ahí tengo que responder a él y podría intervenir en las decisiones o también en las sugerencias que puedan ajustar un poco más el trabajo pastoral, ¿no? Ya eso se lleva de acuerdo pues a la forma de administrar este trabajo, ¿no? Eh, Muy poco se le llama administración pastoral, ¿no? Porque toda acción de dirección, cuando diriges algo, debe estar organizado y debe estar de una manera administrada, ¿no? Hay una administración, es decir, una forma de hacer las cosas, ¿no? Y aquí el pastor debe tener una característica, una particularidad, una forma de hacer las cosas, que lo llamaríamos administrar, ¿no? Hay un libro de Wilfredo Calderón, que creo que también se ha llevado en varios lugares, se los voy a entregar también, eso ahí habla de administración pastoral, pero habla de la otra parte que no siempre los pastores tenemos, porque algunos dicen, bueno, yo no soy administrador, yo solamente tengo que cuidar almas, sí, pero estás administrando almas, ¿no? Es lo que sucede con los gobiernos, ¿no? Con los estados. Los estados, en cualquier estado en el mundo, los que están dirigiendo, ¿no? Sea un presidente, un primer ministro, tiene su equipo de trabajo, ¿no?
Entonces, todo el grupo que trabaja ahí se llama administración, ¿no? La administración, digamos, de tal país, la administración, pero que corresponde al que está a la cabeza de ese grupo, que puede ser un presidente o un primer ministro, ¿no? Eso no es muy común decirlo acá entre nosotros, el país no se maneja así, por ejemplo en Estados Unidos sí, y cuando se refiere a un determinado presidente de una época, dijo, bueno, en la administración de tal presidente, ¿no? Entonces, indican al presidente y ya uno ya sabe a quién se refiere, o sea, a cómo hacían las cosas, ¿no? A cómo desarrollaba o cuál era su forma de trabajo, ¿no? Entonces, esa es la característica. Creo que, eh, por otro lado, la administración, es claro, es una ciencia, una profesión, y sería bueno también conocer algunas cositas de eso y e ir planteando, porque de todas maneras la iglesia se organiza, pues hay tareas ahí. El consistorio, por ejemplo, o juntas directivas se reúnen para debatir ahí en la marcha de la iglesia, el orden, la planificación, los proyectos que tiene, el plan de trabajo que se realiza para el año o trimestral, en fin, como se proponga. Y el pastor probablemente también tiene su propia elaboración particular. Tiene lo que se va a hacer en toda la iglesia, es como el plan que les mencioné ahí, eso, pero también es la labor específica del pastor también en su propia tarea, de todas esas tareas que hay dentro de la iglesia, en las que él tiene que supervisar, porque también tiene que ser un supervisor. Por eso también le llama obispo, Pastor, disculpe. episcopo. Sí, Es muy importante entonces tener un plan anual, ¿no? ¿Se puede, anual, se puede hacer de medio Un año plan. o es necesario hacer anual? un plan anual sería mucho mejor y donde ahí se pongan las áreas y los tiempos también, ¿no? Puede ser un plan que corresponde, qué cosa hago cada 3 meses, cada 6 meses, ¿no? Y el proyecto de todo el año, ¿no? Eso deberíamos trabajarlo de esa manera. Eh, Ahora que si tengo el trabajo encargado y que de repente por ahí o motivos el pastor puede hacer que diga, bueno, hasta aquí nomás, entonces yo debo tener mi trabajo siempre eh, proyectado en bimestres o trimestres o por medio año, ¿no? Así puede ser también, ¿no? Porque de repente estás trabajando ahí y a medio año te dice el pastor, no, sabes que te mando ahora a trabajar en otra sección, ¿no? Porque he visto que tienes esta capacidad avanzada, entonces, ya, aún así, creo que hacer un anual sería mejor porque el que viene después y que va a hacer tu labor, entonces puede tener una guía para poder seguir Mm, o hacer su propio plan, en todo caso, en base a eso, ¿no? Pero sí, yo considero que mejor que sea anual. Y tú pasas a otra sección y también tendrías que empaparte de ese trabajo y ver cómo hacer para continuar, ¿no? Bueno, eso es son alternativas que suceden dentro del ministerio porque eh, sé por las necesidades, somos obreros que estamos haciendo una labor aquí y luego estamos haciendo otra labor por otro lado, o porque el pastor ve conveniente que sí, tienes la capacidad para hacer otra cosa más aparte, ¿no? O dedicarte a otra cosa diferente a la que estás haciendo. Ese es otro elemento, ¿no? Entonces, por ahí puede darse, ¿no? Entonces, la organización siempre es necesaria. Claro, esto que le estoy mencionando, esto es un incidente y no quiero llamarle accidente, no incidente. ¿Por qué? Porque digo, nuestros pastores así son, así te tratan. En la práctica no es que tengan un plan todos y hay que cumplir todo el plan, sino que medio del plan, aún teniendo el plan, muchos se trabajan aunque, bueno, sucede esto y como estás trabajando con personas, entonces ves conveniente ya, eh, sacar a uno de un ministerio, lo pone a otro y en fin, y así ocurre en el año, o algunos esperan que termine el año y ya luego lo plantean para darle otra encargatura, ¿no? Eso sería mucho mejor que hacerlo a mitad de año o a mitad de camino, ¿no? Eh, pero la realidad es que es así, los pastores generalmente hacen las cosas así, en el camino, ¿no?
y algunos hasta el plan que tiene viene, o algo que por ahí han visto, o que en una conferencia, en un enseñado, allá, y lo vienen a plantear a la iglesia y como una novedad, ¿no? No, creo que debería seguirse un manual, un trabajo que tenga una propuesta de proyección con una visión clara para la iglesia, ¿no? No algo nuevo. Si hay algo nuevo, lo puedo incluir posteriormente o lo puedo recomendar y a ver si es bueno incluyendo en otro periodo o en otro siguiente año, ¿no? Eso creo que sería bueno, ¿no? Y Carlos, ¿sí quería decir algo? Sí, pastor, quería preguntar algo. A ver, El sí, trabajo anterior que nos ha pedido, ¿lo podemos hacer desde el ministerio que estamos trabajando? claro, claro que Hacerlo sí. desde el tema de iglesia es bastante amplio, ¿no? Tocar todos los Claro, ministerios, todas las es, funciones. eso que le he dado a ustedes es un trabajo en general que empieza por la cabeza del pastor con su Mm, equipo de trabajo y que lo hemos hecho en conjunto, ¿no? Haciendo un claro. plan de elaboración para iglesia, en donde ahí está también la labor que dirige el pastor principal, pero también los demás labores y los demás departamentos. Es toda una complejidad, si se dan cuenta, ¿no? Sí, sí. Ahí está trabajado de esa manera y se ha continuado. Ahora, ese trabajo que ustedes han recibido es un plan que se elaboró en esa etapa, fue la última que participé, me acuerdo bien, porque ya después yo salí de esa iglesia, pero cuando yo llegué, se hacía estos planes cada año, y no es al comienzo, no, a fines del año, o sea, a fines el año que estaba finalizando, entonces hacíamos una especie de retiro pastoral, ¿no? 3 días, ya 4 días, para ver los trabajos, la situación que había ocurrido en la iglesia y luego elaborar el nuevo plan para el siguiente año, ¿no? Y alguna vez había planes de 2 años, de 5 años, dependiendo también de cómo lo hacíamos, ¿no? Este creo que era de 5 años, me parece, que les he enseñado. Entonces, la, la idea eh, es que empezó con una cosa pequeñita y entonces la fuimos desarrollando y como la iglesia creció, entonces yo era encargado de todo lo que hacíamos en retiro, entonces luego recopilarlo todo y hacerlo por escrito, ¿no? Y hacer un plan ya anual, ¿no? ¿Ya? Un plan anual, pero que correspondería a un periodo, o sea, periodos de visión que es lo que queríamos hacer en todo ese periodo, ¿no? En eso consiste el asunto. No sé si han visto eso por primera vez, pero eso es lo que hacíamos en esta iglesia, que era inclusive de carácter pentecostal, ¿no? ¿No? O sea, una iglesia así, pero que gustaba de planificar, ¿no? Porque generalmente la iglesia que dicen que son guiadas por el Espíritu no quieren planificar nada, ¿no? Porque no, es que hay que dejarnos que el Espíritu guíe, ¿no? Y creen que el Espíritu guíe es a como corre la cosa, ¿no? No es así. No, Dios es un Dios de orden, seguro. Y por eso hay que trabajar ahí. Lo que ayuda a ese plan es a las secciones que hay, o los departamentos o ministerios, ¿no? A eso se ayuda, ¿no? Por eso, si solamente trabajan en lo que le corresponde a ustedes, ¿ya? Pero como el curso es de teología pastoral, implica pues una elaboración de un trabajo total, completo. Pero presente solamente lo que ustedes tienen, ¿no? Para que hagan de su propio ministerio, ¿ya? En función a eso, ¿ya? José Cuya. Bueno, José Brisi, ¿tienes algo más que decir o, no, o una inquietud más aparte? Tú dices que estás con los jóvenes, ¿no? Sí, pastor. Ya, Estoy con los jóvenes ya. y ¿Cómo ves también, ese trabajo? ¿Cómo ves ese trabajo? ¿Tú cómo te sientes bien? ¿Quisieras hacer algo más? ¿Qué puedes comentar de eso? bueno, yo creo que es un trabajo un poco difícil, ¿no? Se Ya, aprende mucho. De todas maneras, yo creo que la voluntad de Dios es esa, ¿no? Nos ayuda a prepararnos ya. constantemente. Bien. ¿Tú ves eso, ministerio, como, digamos, un trabajo definido para ti o piensas que hay otra proyección mayor para ti o algo más que quiere el Señor? Yo creo que
que puedo lograr algo más, ¿no, pastor? ¿Ya? Bueno, No, ser pastor o ser líderes jóvenes tampoco es una cosa pequeña, ¿no? claro, Eso sí, es ya, si uno puede hacerlo bien, lo haces tan bien que de pronto te especializas en esto, pues ese va a ser tu ministerio, claro, ¿no? yo digo eso por el punto de que muchas veces no se me ha complicado en muchas ocasiones porque, bueno, en un tiempo, yo era líder de jóvenes, era maestro de escuela dominical, era, tenía que preparar las alabanzas todos los domingos y eso un poco bueno, y más aparte yo que trabajo, un trabajo, y ya luego conversé con los pastores y un poco A definir. sí, sí, pastor, por eso que Ya. un poco lo veo así. Ah, ya, ya. Ah, no fue distinto a lo que, en mi caso, por ejemplo, yo hice todas esas tareas. Yo pasé por ser maestro de niños, maestro de jóvenes, pude enseñando a adultos, estuve en liderazgo de jóvenes, estuve en consejería, estuve en dirección de culto, ¿no? Yendo a los anexos, encargado de anexos también, a hacer pastoral, ¿ya? Predicación, en fin, todas las cosas que hacía, lo hacía de todo, de toda la labor que hace un pastor, ¿no? Entonces yo me di cuenta de una cosa, que el Señor estaba formando eso, ya para que en algún momento hiciera esa labor. Y yo logré hacer esa labor pastoral, ¿no? He estado Pastor. en tres iglesias, tres hasta cuatro iglesias he sido. Y a una de Yapa, que también me la dejó un amigo, por un par de meses, creo 3 meses, ¿no? Que yo estuve ahí reemplazándolo a él. Entonces, eso es una labor que permitió, o sea, yo vi todo lo que estaba haciendo, era como parte de mi formación, no era lo definitivo, sino era una parte de la formación, ¿no? Y finalmente después para dedicarme a la enseñanza, ¿no? Que es lo que hago hasta Claro, ahora. pastor. Sí. Pastor, José, pero, sí. a ver, disculpe. El trabajo que usted lo hacía para la iglesia, en los Ujú. ministerios, los cargos que usted trabajaba, muy aparte de eso, ¿usted hacía otra labor, por ejemplo, para sostener su hogar? Ah, Por no, eso ejemplo, sí, claro. No, yo siempre trabajé, o sea, hice mi labor, yo tenía mi trabajo, ¿no? Estuve haciendo eh, mi trabajo en ventas, ahí trabajé mucho tiempo y ese era mi sostenimiento y en las noches hacía mi tarea en la iglesia, ¿no? ah, Luego cuando fui al seminario, al Instituto Bíblico también, entonces cambié la figura y era de día el estudio, estudiar a las mañanas y en la tarde a trabajar y en la noche en la iglesia, ¿no? ujú. Así estuve por buen tiempo, ¿no? Luego terminé, me cansé y ya comencé a hacer otra labor. Ingresé a la Sociedad Bíblica, a la Casa de la No, Biblia, y estuve trabajando cerca de un año ahí. ¿No? Y yo pensé que ahí me iba a quedar. Yo era uno de los que programaba, visitaba a todo el mundo, a las librerías, todo para promocionar la Biblia. oh, Y bueno, me fue relativamente bien ahí, aunque no era un gran vendedor, pero de todas maneras estaba aprendiendo bastante ahí. Y luego justo una amiga al año, porque eso pasó como un año más, ya había terminado mi instituto bíblico. Y bueno, nos ofrecieron bachillerato, pero no pasó eso, ¿no? Y llegó ella y me dice, y yo ya sabía que el seminario, el instituto se iba a convertir en seminario y con reconocimiento del Estado. Y nosotros habíamos hecho la primera promoción. Entonces me buscó a la sociedad y le dijo, mira, Roberto, ahora ya nos están formando, podemos intentar el título. Bueno, voy a ir a ver el asunto, pero nos acordamos en vernos en el seminario, y al día siguiente voy y ya no va. Y entonces cuando estaba ahí, pregunté a los profesores, vi los detalles, un profesor me guió, me dijo, ya llévate tales clausos, ya con eso cumples. Pero analizando yo me di cuenta de que me faltaban. Bueno, tomé en ese ciclo 2, 3 cursos y pedía permiso en los días que tenía esos cursos a la sociedad bíblica. Iba tempranito, marcaba la tarjeta y salía al seminario
y luego volvía y me iba a mis tareas y todo eso, ¿no? Durante un tiempo estuve así, hasta que después al siguiente año ya me di cuenta que era necesario continuar y me quedaban otros cursos. Y ahí es donde propuse con mi esposa, me dice, bueno, ¿qué hacemos ahora? O termino, o dejo esto, o voy y me dedico solamente al trabajo. Y entonces conmigo acordamos y dije, no, tienes que terminar. Y ella me apoyó y como es una buena vendedora, ha sido muy buena ya. Entonces, como teníamos acceso a su bíblica, nos dieron a crédito para vender Biblias. Y ella se encargaba de hacer eso. Iba a varias instituciones, lo vendíamos en cantidad, al mes se cobraba y ahí está, y de eso nos sostuvimos más o menos como 2 años, algo así, ¿ya? Y luego entonces yo terminé esa parte y la titulación, luego ya me fui para Iquitos a pastorear, ¿no? Entonces eso fue una cuestión práctica, ¿no? Ahora, si yo hubiera quedado en sociológica, de repente hasta ahora sería, yo hasta ya me habría jubilado ya de sociológica, ¿no? Y estaría descansando y de repente con buen dinero. Pero me dediqué a esta tarea ya, y bueno, no me veo tan mal en ese aspecto, ¿no? Creo que sí ha habido algo y hay cierta compensación, no económica, pero sí la compensación de haber hecho esta labor que es muy sacrificada, ¿ya? Y que tiene que ver con vocación, tiene que ver Amén, con así vocación. es, cierto. Más que la cuestión económica, porque no ha sido mi interés eso. Si hubiera sido esto de repente, no sé, hubiera tenido otra situación. No es la mía esa. Siempre he dejado al Señor que guíe todo, ¿no? Amén. Bueno, ahí estamos, por eso. No creo que sea un gran ejemplo de pastor, no soy un gran pastor, pero sí por lo menos he hecho mi labor y el reconocimiento. Bueno, o sea, me refiero a un gran pastor que no soy muy popular o muy conocido o muy marketeado, como se dice ahora, ¿no? Ahora sí, ahora hay que marketearse, pero no siempre el que se marketea implica que es bueno. No, Es la otra figura hoy día también, ¿no? Entonces, hay que, a ver, algunos solamente son nombres es comercial el hecho, ¿ya? Y también hasta la posición que ha logrado tener, pero la idea es que si hemos afectado, hemos ayudado, hemos apoyado a las vidas, ¿no? Porque el trabajo es con ellos. Si hemos hecho y hemos logrado esto, en buena hora, esa es la satisfacción mayor. eso es lo gratificante, pastor. Sí, sí, es lo gratificante, la riqueza que Dios te da, eso. Eso Eso es. no es cuantificable, No, no es dinero contante y sonante, no interesa eso. El valor de lo que has hecho, eso vale, ¿no? así es, En la pastor. respuesta de la gente, en cómo se comporta, en que a veces, aún así, te buscan todavía, ¿no? Para una consejería, para un apoyo, para una ayuda. Y eso como digo, no tiene precio, no tiene valor, Exacto, ¿no? no tiene Sí, precio. sí. Muy bien. Ahora sí, José Cuya, a ver. Sí, profesor. ¿Me escucha? Claro, te escuchamos. Ya, bueno, yo ahorita estoy en el Ministerio de Niños y con Jóvenes, trabajo yo Ya, en hace esta dos cuestión. tareas entonces. Claro, Niños y jóvenes. Ya. y bueno, Ya. no, ¿Qué es lo que tú haces ahí? con los jóvenes mayormente nos reunimos, ¿no? Para lo que respecto a las iglesias, creo que ustedes lo han escuchado, ¿no? Ya. Anteriormente, ¿Hay lo un cual plan no. ahí? ¿Trabajan ustedes con planes? ¿Cómo organizan ustedes ese aspecto? Y organizar, organizarlo en qué aspecto, profesor, no lo entiendo un poco la pregunta. ¿Cómo? Organizarnos en qué forma, no le entiendo la pregunta. Claro, o sea, sea con niños o con jóvenes, tú necesitas ver qué cosa. Primero, lo que hacemos en la iglesia es simplemente, allá, ¿qué hacemos en la iglesia? Culto por aquí, culto por allá, hacer esto, evangelización, discipulado, ya, eso, ya. Entonces, planeamos, decimos nosotros, ¿no? Plan de trabajo, ya. Plan de trabajo es una serie de actividades. El plan de Ah, ya, trabajo no ya. es una serie de actividades, tiene que ver con visión, objetivos, metas, ¿no? Logros, ¿no? Y evaluación, ¿no?
¿Qué es lo que, ya, la visión que tengo? ¿Qué jóvenes tengo y qué quiero llegar a tener? Por ejemplo, o qué quiero que lleguen a hacer con el trabajo la tarea que yo haga, ¿ya? Otro es cuántos jóvenes quiero alcanzar, qué tipo de discipulado quiero hacerles, qué tareas, ¿no? En fin, ¿ya? Las metas que yo quiero lograr en la tarea juvenil, ¿ya? Que sean de alguna manera cuantificables, pero también tiene que ver con la labor espiritual, ¿no? A eso me refiero. En nuestras iglesias no trabajamos así, muchas veces trabajamos solamente, eh, no voy a decir al champazo, como algunos llaman, ¿no? No, no, pero sí, a veces hacemos a la actividad, o sea, ya, yo estoy acá, ya, bueno, ya, no, este es fácil, ya, hago el culto, hago la tarea, ya, a ver, tú predica, tú, yo la alabanza, ya, ¿cuánto vamos a, ustedes se encargan de la música, ya, 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 y el culto viene, y ya, hago el culto, todo, ya, el predicador, todo, y luego ya, a ver, ¿qué más? Juegos para los jóvenes, ya, o una reunión después en la casa de tal o cual, o cuando hay que celebrar el cumpleaños, ya, ya. Y esas labores que son casi caseras o domésticas, pero hay que planificarlas. Hay que planificar para que no sea, ahí a la siguiente semana, ya me llegó el culto de jóvenes, ya voy a hacer, y en la semana siempre estamos repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. En la prédica también, ¿no? La prédica tiene que ver con temas, es temático, ¿no? Y trabajar cómo es el joven, cuál es la psicología, qué son las inquietudes, cómo ayudarlos. Eso también es parte de la labor. A eso me refiero, ¿ya? Eso sería una visión más, mucho más, digamos, real del asunto, ¿no? ¿No? Porque no se trata solamente de hacer actividades. Ese es un error que tenemos en nuestras iglesias, ¿no? En el liderazgo. No nos aboquemos solamente a hacer, porque ya, el culto general y el culto de jóvenes. Ya, pero eso es solamente lo que quiere el Señor. ¿Ya? Que tengamos actividades. Un pastor la vez pasada, hace unos años, él era maestro nuestro, director de la actualización pastoral, él le llamaba a este fenómeno, le llamaba la activitis. La iglesia está enferma de activitis, decía, ¿no? Porque todos hacemos actividad aquí, actividad ahí, actividad allá, y con eso distraemos a la gente. Pero estamos haciendo, no, sí estamos trabajando. Sí, se trabaja mucho, pero no se planifica y no se elabora un plan, y cuando termine el año, al final, viene el siguiente año y seguimos lo mismo y la gente se aburre. La gente se nos aburre. La gente dice, bueno, ¿por qué esta iglesia otra vez lo mismo de siempre? Y los jóvenes crecen también lo mismo, vaya, ¿para qué ir a la iglesia todo lo de siempre? ¿Ya? No les es atractiva la iglesia. ¿Esto es por qué? Porque no estamos haciendo un trabajo en función de una visión pastoral. Cuando hay una visión pastoral, ahí sí hay elementos que te van a llevar a ir dosificando el crecimiento, ¿ya? Y vas a tener que ver cómo enseñar, cómo discipular, cómo acompañar en el crecimiento, cómo ayudar, por ejemplo, a hacer grupos de oración, por ejemplo, con los jóvenes, ¿no? Hacer un grupo de estudios bíblicos, ¿no? Espontáneos, ¿no? Espontáneos en un sentido, pero que van guiando, ¿no? Con un manual de repente, ¿no? Aparte de la escuela dominical, ¿no? Propiamente. Entonces, ahí creo que hay mucho espacio para trabajar. La cuestión del pastoral es inventiva, es creatividad, que estás trabajando con seres humanos, con personas, ¿no? Entonces tiene que saber cómo manejar esos aspectos y cómo ir dosificando y trabajando esta cuestión, porque es transmitir las ideas, los principios que están en la palabra, y enseñarlas y hacerlas vida en otros, ¿no? Lo que Dios ha hecho en ti, transmitirlo a otros también, ¿verdad? Esa es la tarea que están ustedes realizando, ¿no? Muy bien, eso creo que, ojalá que se logre eso y que te ayude en parte, porque si, un día tú aspiras a ser pastor, tienes que pensar de esa manera, porque si no,
lo que pueda hacer más al final, pero sí lo puedes lograr hacer en alguna manera y hasta de repente relativamente te puede salir, pero va a estancarse, no va a tener mucho peso, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ahí va. Con los niños es igual, ¿no? Creo que por lo menos ahí ayuda el manual, ¿no? Hay un manual, ¿no? De Sí. enseñanza, sí. ¿Ya? Pero solamente lo reduces el trabajo a la enseñanza nada más o apoyas a esos niños, los aconsejas, les das alguna atención aparte. Sí, o sea, lo que ya son más, ya tienen un discipulado, se Ya, le da una atención ahí de seguimiento, ¿no? De su ya, crecimiento. ya. ¿Ese crecimiento es solamente enseñanza o es también consejería, aconsejamiento, guianza, Claro, también. forma? Ahí. Ya, ya. Porque creo que por ahí adolecemos en las iglesias eso, ¿no? Y Mm. creo que el apoyo de ver, de estar contacto a contacto con la otra persona es trabajar eso ahí, ¿no? Y entendiéndonos bien de esto, ¿no? O sea, el, el discipulado es eso, ¿no? Es decir, Pablo discipuló a Timoteo, por ejemplo, ¿ya? Y Timoteo fue su ayudante después, ¿no? Entonces, ¿de qué manera este discipulado tenía que ver con cómo desarrollar el trabajo y cómo ver cómo actuaba Pablo, en este caso, Timoteo lo veía. Y después decía, así como yo te enseñé, haz aquello, ¿no? Todo lo que has aprendido de mí, ¿no? Enseña a otros hombres que sean idóneos para enseñar a otros, ¿no? Está hablando de lo mismo, ¿no? O sea, esa capacidad que tuvo Pablo se la dio a Timoteo y Timoteo tenía que reproducirlo en otro, ¿ya? Ese trabajo de la iglesia es así, ¿no? No es solamente ya, yo hago mi tarea, ya, yo soy el líder y acá nada más. Ah, ya, tú sí, tú tienes que aprender nomás. Y todo el tiempo lo enseñamos, pero esos no crecen, se quedan ahí, porque ellos también deberían ser líderes, ellos también deberían ser, entrar a la otra tarea para poder ayudar. ¿Por qué? Porque esa es la producción de los ministerios en la iglesia, ¿no? Es la iglesia que tiene que desarrollar bajo esa mira, si no, entonces estamos dando vueltas, ¿no? Bueno, ojalá que no sea así. Carlos, ¿tú qué dices? A ver, Carlos sí creo que viene de una iglesia un poquito ya más desarrollada. Él ya pastor, ya. Sí. Ah, Él claro. ya pastor, ya. ¿Y no? Ya. Claro, bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia, por ejemplo, ¿no? De trabajo y todo esto que estamos comentando? A ver. Bueno, pastor, las realidades de Moyobamba, donde también he tenido un trabajo, son muy distintas a la de Lima, ¿no? Ujú, En el claro. sentido de las personas, ¿no? Y las necesidades que hay. Eso Por hay que ejemplo, notar. en la selva, en provincia, hay una necesidad más cercana, ¿no? En cuanto a la pastoral. Pero en la iglesia, por ejemplo, de Pueblo Libre, es más bien una iglesia más académica, de recibir más bien doctrina, discipulado, pero en cuanto a la pastoral, hay algunas restricciones, ¿no? Creo que por la propia cultura de los limeños, ¿no? La propia cultura de Ujú, los limeños o la zona en donde ahora estoy sirviendo, ¿no? Algo ujú, que se extraña mucho de la selva, ¿no? En la provincia hay más bien una cercanía, pero lo otro, ¿no? Lo del discipulado, tal vez coincidamos como el hermano Joel, ¿no? Tal vez hay un poco de dejadez de los propios miembros, ¿no? Entonces, hay ahí cuestiones que hay que ir fortaleciendo, ¿no? En ambos lados. Ahora, el próximo año probablemente vayamos a Moyobamba y nos espera ya hacer un trabajo más completo, ¿no? Tenemos ese lado positivo en donde podemos seguir fortaleciendo y trabajando, pero requerimos trabajar más bien ese hecho de fortalecer el discipulado, ¿no? El tema doctrinal, el tema de la enseñanza, ujú, que bastante hace ujú, falta en ese lado. ujú. Ahora, dentro de la iglesia, acá en Pueblo Libre, en la iglesia presbiteriana, estoy trabajando con lo que se llama el ministerio o la parte de educación cristiana, ¿no? Dentro de educación cristiana está lo que nosotros llamamos el encuentro bíblico familiar. Ese es el nombre que el pastor, junto
el presbiterio le ha otorgado a lo que comúnmente se llama escuela dominical, ¿no? Que no se enfoca solamente en la niñez y en la adolescente, sino trabaja con la familia, ¿no? De los niños y los adolescentes. Creo que el enfoque es un poquito más integral y eso es lo que estamos tratando de trabajar. Y creo que al igual de todos los hermanos, el tema de la pandemia ha truncado mucho nuestros planes, ¿no? Hemos tenido un plan muy interesante a inicio de año, pero dado las circunstancias hemos tenido que mover algunas cosas para trabajar básicamente el discipulado y estamos haciendo más bien una pastoral mediante el teléfono, ¿no? Que ahora básicamente nos queda ese trabajo. Pero es importante ensamblar esas dos cosas, ¿no? La enseñanza, que sería el discipulado, que lo estamos trabajando cada domingo, y el acompañamiento en semana, ¿no? Pero aquí hacemos un plus, ¿no? Y es algo que tiene como eje la escuela dominical en la iglesia, es la preocupación por la familia, ¿no? Trabajar de manera integral por ellos. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita con los niños, ¿no? Los niños y adolescentes. Y luego los jóvenes también tienen su propio plan. Ahorita estamos trabajando 4 jóvenes, 2 seminaristas y 2 laicos, llamémoslo así, en el trabajo con los jóvenes, ¿no? Y también tenemos un plan hasta fin de año y en las circunstancias de la pandemia también hemos tenido que hacer algo similar, ¿no? Sábados para tener el trabajo con el estudio bíblico y estamos haciendo un trabajo secuencial al Evangelio de Juan y los jueves estamos reuniéndonos en la noche para tener nuestros encuentros de diálogo, ¿no? Donde tenemos invitados y estamos teniendo temas afines a la juventud, ¿no? Y bueno, desarrollando algunos libros y artículos de la Fraternidad Teológica que nos están ayudando a un poco reflexionar desde los jóvenes y desde ese contexto. Eso básicamente estamos, en eso estoy, ¿no? Jóvenes y los niños. Sí, sí. Y bueno, en la tarea que trabaja la iglesia, ahí entiendo que está muy vinculado a la misión integral, ¿no? Es la tarea que se propone, ¿no? Entonces, por eso está la fraternidad teológica y las reflexiones que se dan, entonces, que se dan a nivel pastoral, a nivel teológico, misional, todo eso, que la fraternidad siempre propone, pero que tiene que ver con el vínculo con la iglesia, ¿no? Y ahí creo que es importante también esa parte, que una iglesia que reflexiona, ¿no? Una iglesia que toma en cuenta, ¿no? Esa perspectiva es, creo que por un lado, tiene camino y desarrolla también, va por ese lado también hay un discipulado, ¿no? Un trabajo de dimensión, porque tiene que ver con mi responsabilidad también hacia el mundo, ¿no? Y cómo me desarrollo como cristiano y cómo me muestro como cristiano frente a, a esta temporalidad, ¿no? A esta vida. Entonces, ¿cómo hago yo también mi tarea? Y esta iglesia creo que se plantea ese aspecto, porque esa es la tarea pastoral que se ha planteado ahí. Ese es otro elemento que también que en su momento, cuando si hacen una tarea pastoral, tienen que definir, ¿no? ¿Qué rumbo le voy a dar a la iglesia? El rumbo de la terminación es uno, también, eso tiene que aplicar, pero también la tarea en cuanto a qué Dios quiere de mí como pastor, qué demanda la iglesia y qué visión tengo de la iglesia pastoral para la iglesia, que pueda yo compartir. Y dentro de eso, entonces, por eso yo hablaba de la visión primero, ¿no? Una visión pastoral. Por ejemplo, cuando Jesús en Mateo 9 dice que vio a la gente como ovejas sin pastor, ¿no? Y que él tuvo compasión. Entonces ahí imprime qué cosa. Entró su sensibilidad para con la gente. Cómo él es el que siente esa carga pastoral, carga ministerial por la gente. Y veía a la gente convulsionada, o sea, caminando por las calles sin dirección. Entonces veía por eso a la gente como ovejas sin pastor. ¿Y cómo es una oveja o una manada sin pastor?
se desordena completamente. La oveja dice que es uno de los animales más tontos que existen, ¿no? Solos no se pueden guiar, tiene que guiarlos. Y para eso está el pastor. O sea, la persona que está encargada del rebaño tiene que ser y tener la capacidad, la experiencia adecuada y la paciencia para ayudar a estas ovejas a que lleguen a buen recaudo, porque si no, alguno por ahí se puede perder, ¿no? Entonces, estar atento para todo. Eso es lo que creo que se debe trabajar en eso. Y por eso la visión, ¿hacia dónde llevo? ¿A dónde puedo llevarlos para que puedan disfrutar de la vida, disfrutar de los principios de Dios, del reino de Dios, de todas aquellas cosas que Dios le ofrece, para que puedan desarrollarse y crecer? Esa es una figura que Jesús utilizó, por eso se le llama el pastor, ¿no? El buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Entonces es dar la vida por este trabajo, ¿no? Y el trabajo implica entonces la vida de las personas, ¿no? Yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir: trabajar en la iglesia, en el ministerio pastoral, decimos, sí, sirvo al Señor, sí, sirves al Señor, pero es un trabajo con vidas, con personas, con individuos, con una comunidad, con esa comunidad de fe, a la cual entonces tú dices, bueno, ¿qué quiero hacer con esa comunidad de fe? ¿Qué deseo que sea o cómo llegar? ¿Hacia dónde los llevo? O sea, es tu responsabilidad delante de Dios, ¿no? Entonces ahí está la idea, ¿no? Señor, ¿qué quieres tú? ¿Cuál es la visión que Dios tú quieres para esta iglesia? Hay que pedirle eso al Señor y dame esa visión para mí, para que pueda yo realizarla. O soy realmente yo el encargado, o podría hacerlo o no. Siempre hay que consultar eso. Creo que en el diálogo con Dios se hace esta tarea. Yo cuando hice mi trabajo así, cuando fui a Quito, fue esas preguntas, me dice, ¿no? Un misionero, primero fue un pastor que ya no estaba ahorita, y el pastor me llamó, me dice, a ver, tú me dice, pensar en ti y hacer una pastoral. Sí, bueno, pastor, ¿de dónde es? Y se trata de Quito, me dice. Ando orando, porque hemos estado pensando en ti. Y el misionero se va a comunicar contigo, me dice, que esperamos que sigues así, y si se concreta, bueno, entonces tú irías para allá, ¿no? ¿Estás dispuesto? Me dice. Pero me dice una cosa, tiene que postular primero, ¿no? O sea, tenía que postular, o sea, presentarme ahí y todo lo demás, ya. Claro, pastor, digo, ya está bien, voy a hablar con mi esposa, vamos a hablar, le voy a hablar ya. Y entonces hablé con María, nos fuimos de acuerdo, oramos y todo eso. Y mi inquietud, y después pensé en el asunto, ¿no? Bueno, dije, no conozco Iquitos, pero yo procedo ahí, yo soy de origen oriental, o sea, de la selva, ¿no? No nací ahí, parte de mi sangre es de ahí, parte, no toda, no es 100%, ¿no? O sea, por parte de mi madre, ya tengo sangre selvática, y por parte de mi padre tengo sangre costeña, del norte, ¿no? Entonces yo siempre jalaba más para el norte, dije, ¿no? Esa era mi idea. Y el norte, desde niño íbamos con mi papá, íbamos así seguido, en Iquitos, no, porque mi mamá llegó a Lima y nunca más volvió a su tierra, ¿no? O habrá ido un par de veces por ahí y nada más. Pero quedaba lejano eso. Y luego cuando me convertí, lo máximo que había ido a la selva era Mazamari, Atipo, la selva central, eso conocía. Luego me conocía al sur, el norte, el problema, pero no iba más allá. Y a ir a Iquitos ya eso era una cosa, bueno, dijo, qué bendición, ¿no? Conocer uno de mis orígenes, entonces el contacto, la otra parte que falta. Y eso también dije, bueno, es una ocasión también. Y qué bueno que voy para allá, pero ya pastorear, en buena hora. Así que fuimos con mi esposa, estuvimos una semana ahí para que nos conozcan, todo eso, prediqué y todo, y me volví.
Después la iglesia tenía que, en su sesión, ver entonces si votan o no por el pastor, ¿no? Y al final me eligieron, ¿no? Y me llaman un día después, me dice, pastor, ha sido elegido y ahora usted tiene que decidir cuándo viene, cuándo viene. En esa época había una elección y yo no sé, y yo dije, con una semana antes de la elección me fui para allá, me mudé y no voté. Y ya tuve que poner la multa, va a pagar mi multa, bueno. No participé en esa elección, creo que fue para presidente, no recuerdo ahorita. ¿Ya? Pero lo cierto es que por ahí fue, ¿no? Y entonces eso me amplió y bueno, ahí está la cosa, ¿no? Todavía hay una relación con ellos, con algunos de los hermanos, que cada vez que vienen a Lima nos visitan, están en contacto y también estoy en contacto en el Face, en Internet, ahí hay contacto de ellos que hemos tenido hace mucho tiempo, ya son más de 20 años, imagínense, de eso. Así que, bueno, se realizó esa tarea y pude, en lo personal, satisfacerme saber que ya conozco mis orígenes, conozco el origen por parte de mi padre, y nací en Lima. Entonces ya tengo las tres cosas ahí juntas y puedo sentirme identificado por estas cosas, porque Dios me permitió conocerlo. Pero eso es lo personal, pero más allá es el asunto de la pastoral, que no fue tan fácil tampoco, fue una cosa que costó, ¿ya? Pero con paciencia lo hicimos y ahí estamos, ¿no? Yeah. Después fuimos a Habitarte, hemos estado en Salamanca y hemos estado en otros lugares también ahí. Bueno, ahí, gracias a Dios ahí que pudimos trabajar. Bueno, vamos a tener, no sé si hay otra cosa más, en un descanso y volvemos para la segunda parte, ¿ya? Bueno, entonces, Pastor. ya ir definiendo esta tarea y creo que José tenía, me dio dos exposiciones. Los trabajos que ustedes tienen me los podía entregar, ¿ya? Para poder verlos y ver cómo podemos compartirlos también, ¿ya?